Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo están este día? Un saludo para cada uno de ustedes desde Houston, a través de la frecuencia La Plática. Es un gusto para mí recibirlos en este espacio para que podamos conversar un poco, para que podamos interactuar un rato, que lo único que pretendemos es tener un poquito de información para ustedes. Y estamos en la espera de una persona que nos va a acompañar en este espacio, pero mientras tanto vamos a hablar un poquito sobre el tema. El tema que nos ocupa este día es el tema de las próximas aventuras que El Salvador va a emprender. ¿Cuáles son esas aventuras? Una de ellas es el hecho de que se quiere hacer reformas constitucionales. En septiembre se está planteando como punto de agenda presentar un paquete de reformas a la Asamblea de parte de una comisión formada por el gobierno y que dicho sea de paso, tiene como un año de estar en estudio y quieren proponer a la Asamblea un paquete de reformas de la Constitución y que en realidad no es un paquete de reformas cualquiera. Prácticamente casi están modificando toda la Constitución, porque la Constitución como tal, la que está vigente, pues la verdad que es una constitución desde 1983, está vigente, que tiene un total de 273 artículos. Pero, ¿qué es lo que se está queriendo reformar? Se va a reformar 215 artículos. Así que prácticamente se va a reformar la constitución en su totalidad. Porque hay artículos claros, hay artículos específicos en la constitución que establecen la forma de modificar una constitución cuando se hace en una forma correcta. Cuando se hace en una forma antojadiza, sucede lo que pretenden hacer, que no es más que sacarse en una forma improvisada, sacarse las reformas. Y eso es lo que quieren hacer. Hacer reformas a su gusto, pero sin un análisis técnico, más allá de lo que se pudo haber hecho en una comisión que formó el vicepresidente. Más allá de eso, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca cuáles son las reformas realmente que se quieren hacer. Y de eso vamos a hablar este día porque es importante empezar a hacer una serie de programas que tienen como objetivo dar nuestro punto de vista y conocer la opinión de personas que manejan la parte jurídica también. Conocer qué es lo que piensan los abogados con relación a estas reformas, si es o no algo, si es algo que está o no está bien. Eso es lo que vamos a hablar con gente que sabe de este tema jurídico. Y vamos a tratar de enlazar con una persona que conoce este tema y vamos a darle paso para que nos dé su punto de vista sobre este tema, porque es importante conocer qué es lo que ellas piensan. Está queriendo ingresar en este momento, pero tiene como alguna dificultad quizás para hacerlo. Pero vamos a esperar. Pero el punto acá es de que nosotros, desde este punto de vista, queremos contribuir a generar una opinión en la población. Desde nuestro
humilde espacio queremos generar un debate, queremos generar una discusión que tenga que ver con cuál es la mejor forma de llevar a cabo una reforma y si efectivamente estamos en el camino correcto o no. Eso es lo que pretendemos y eso es lo que vamos a tratar en estos programas, que van a ser varios programas, conocer la opinión de gente que conoce. Y como alguien decía, cuando no sepas algo, llama a los expertos, y para eso hemos llamado a Yanira Escobar, porque sabemos que ella sabe mucho de leyes, y cuando yo no sé algo, llamo a la gente que sabe. Buenas tardes, buenas noches, Yanira, bienvenida a la plática. Gracias, buenas noches, Luis. Las disculpas del caso. Mira, ahora cayó una lluvia torrencial en el lado donde yo anduve, que era en Santa Tecla. Yo vivo para San Salvador y acabo de entrar a mi casa, así que las disculpas, son las 7:09, me tardé 9 minutos, pero aquí estamos, prestos para todo lo que necesiten. No sé si me escuchas bien. Sí, le escucho bien. Se salvó de la ley del cuarto, dicen, ¿verdad? Me Porque salvé. se salvó de la Sí, ley del cuarto de hora, y eso es importante. Lo que nosotros estamos tratando es de que las personas que manejan la parte jurídica, las personas que manejan la parte de derecho, y que por lo general, cuando alguien estudia ciencias jurídicas, por supuesto que pasa la materia de derecho constitucional, si no, no se gradúa. Y dentro de todo ese esquema, independientemente si alguien es o no es constitucionalista, conoce de leyes, conoce de la formación de ley y conoce de la estructura y el procedimiento, como quiera llamarle, para generar una buena ley. Voy a empezar haciendo un programa con usted este día con la intención de generar opinión en la población, con la intención de generar un poco de debate y, por supuesto, informarle a la gente, darle una luz de qué es lo que pretende el gobierno de El Salvador al querer modificar una de las mejores constituciones que existen en Latinoamérica, según lo que yo sé. Y como siempre se habla, ¿verdad? En derecho mercantil, las letras chiquitas muchas veces dicen mucho más del contenido general. ¿Qué sabe usted, Yanira, sobre esta propuesta de reformas constitucionales que el gobierno de El Salvador pretende hacer? Ok, bueno, buenas noches a todos y a todas. No he podido ahorita ni compartir en mis redes, pero el programa, pero ya lo voy a hacer. Solamente quiero decirles que un poco de, efectivamente, digamos, no el currículum, pero para que uno se ponga a hablar de estos temas, tiene previamente que conocer de los temas. En mi caso, en la universidad en la que yo estudié, llevamos no solo una ley, llevamos 4 constitucionales. O sea, estudiamos la Constitución desde el origen hasta el fin de la Constitución. Nos explicaron por qué las cláusulas pétreas, nos explicaron por qué se dejó eso, por qué fue ese acuerdo. Nos dijeron también de dónde venía la Constitución, y eso es un poco de historia que quiero traer a colación. Aquí en El Salvador se ha estado vendiendo la idea de que esta Constitución está hecha para las personas, que no está hecha para nosotros, la gente, que fue hecha por que si escuadroneros, que si el fundador de Herrera, que si cualquier persona que estuvo en ese momento, que fue la constituyente en la que se aprobó. Entonces le están haciendo creer a muchas personas que es necesario una modificación, pero esa modificación realmente lo que quieren es abrogar la ley. ¿Qué es la abrogación de la ley? Es borrarla y hacer una nueva. Pero ellos no están haciendo eso, sino que ellos están pretendiendo reformar nada más que 200 artículos de los 246 que tiene, 43 que tiene. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está vendiendo una imagen de que a El Salvador se lo están llevando a una nueva era, que El Salvador va para mejor, que aquí solo se toman buenas decisiones. Y si hay decisiones que han sido atinadas, atinentes, sí, eso no lo vamos a discutir. El problema grande es que atrás de esas decisiones también hay otras que son todavía más importantes, pero que se hacen de una forma poco transparente. Y en cualquier gobierno,
en cualquier gobierno del mundo, una decisión que no es transparente conlleva o puede conllevar a actos de corrupción. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una constitución de la República actual que dice en su artículo 1 que el origen y fin de toda actividad estatal es la persona humana. Entonces, dime, ¿dónde está el error? ¿Por qué está mal? Primera situación, les están diciendo que es una constitución que no ha sido hecha para los salvadoreños. Bueno, sí, no es que nuestra constitución actual no está hecha solo para salvadoreños, sino que te habla de persona humana. O sea, cualquier ser humano que esté en este país, ya la ley, la constitución, que es la mamá de todas las leyes, le dice que tiene derecho por solo el hecho de estar en territorio salvadoreño. Entonces, primera mentira. Segunda mentira, les dicen que van a modificar una ley cuando lo que quieren es reformar la Constitución, pero no les explican que una reforma a la Constitución, ya la misma Constitución actual tiene la forma en la que se tiene que hacer. Y ahora nos tienes hablando aquí, discutiendo de un referéndum. Y la gente ya habla, sí, el referéndum, sí, el plebiscito. El referéndum y el plebiscito no existen, son figuras jurídicas que no existen en El Salvador. Entonces, eso no se puede modificar de esa manera. Y si lo llegan a hacer de esa manera, estarían yendo en contra de la Constitución. Por lo tanto, si de acuerdo a la misma Constitución actual, tanto el órgano ejecutivo como el judicial, los tres órganos de Estado, tienen que someterse al imperio de la ley, y en este caso, el imperio de la ley empieza por la Constitución de la República, la cual actualmente dice que para modificarse necesita ser aprobada por la actual legislatura y tiene que ser autorizada por la legislatura entrante, ratificada. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que se pretende es que al menos dos constituyentes analicen esa propuesta. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República de El Salvador es un tipo de constitución semicerrada. ¿Por qué es semicerrada? Esas cláusulas petras de las que nos han estado hablando, esas cláusulas petras lo que hacen es que la Constitución de la República no sea tan fácil modificarla. Pero ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Quieren modificarla de una forma distinta y quieren modificar ciertos aspectos que están dentro de las cláusulas pétreas, que son como piedras, que son realmente unos cerrojos que se dejaron para que no viniera cualquier persona e empezar a hacer la Constitución a su medida, como lo que está sucediendo ahorita. Mira, se está diciendo que se está haciendo un análisis y que hay tantos artículos que la diáspora ha entregado, que tantos artículos que universidad, y así, y te ponen una serie de, digamos, de artículos, de cantidad de artículos de esta propuesta que se supone ellos han consultado para decir que la Constitución de la República es algo que ha sufrido o ha sido la propuesta a partir de una consulta. Pero eso no es así. Y te voy a decir por qué no. Primero, a las personas, siendo muy honestos, las personas en El Salvador conocen la Constitución, les están diciendo que van a modificar una Constitución, pero la mayor parte de las personas no la han leído. Entonces, ¿qué es lo que van a modificar? Ellos van a votar, se supone, en un referéndum por una Constitución que van a modificar, pero el referéndum solo va a decir sí o no. Y ya les dicen, mire, este ya fue consultado. Yo tengo una versión de unas personas que participaron como representación de las universidades privadas en esa consulta pública que dicen que hicieron. ¿Y sabes cómo fue? Trajeron a un magistrado de un país de Sudamérica, de Uruguay creo que era, pero de Sudamérica, y lo empezaron a hacer que hablara, dieron una exposición, pero a todos los participantes que estuvieron ahí presenciándolo, estuvieron ahí, pero no les permitieron hablar. Entonces la consulta no era más que una exposición, pero ellos empezaron a tomar fotos, llegó el equipo que lo está formulando, pero no hubo un intercambio, no hubo un enriquecimiento de esa propuesta. La propuesta como tal ahora maneja una versión diferente de lo que va a ser el Estado.
incluye algunas líneas en las cuales, por ejemplo, se habla de fe cuando en realidad es una religión a la que se le reconoce la personalidad jurídica. Aquí en El Salvador, de acuerdo a la Constitución de la República, la Iglesia Católica ya tiene, es reconocida como persona jurídica desde la Constitución. Entonces quiere modificar eso, por ejemplo, y dice de que se reconoce a todas las religiones y fe. Entonces, porque muchas de las versiones que se están dando es que quieren instaurar el Estado Islámico, sistemas islámicos aquí en el país, ¿verdad? Y mira lo que está pasando allá por Afganistán. O sea que pronto quizás ya no nos vamos a ver y yo voy a estar con una burka. En una forma general doctrinaria, ¿qué es primero, el Estado o la persona? La persona. La Constitución actual, la vigente, establece en su artículo 1 que es la persona humana, el fin, el origen y fin del Estado. En el 1. Para arreglar esto técnico que tengo y dame un minuto, solo quito la cámara un par de minutos, unos 2 minutitos, ¿sí? Sí. 2 minutos. Gracias. Vamos a esperar a un problema técnico que tiene Yanira y ya lo vamos a resolver. Es en parte de que estamos nosotros enlazados a través de una plataforma y parece ser de que ella tiene un inconveniente, pero ya lo va a resolver y vamos a continuar con este programa que lo único que pretende es crear un poco de debate. De lo que se trata aquí es de establecer paralelos en cuanto a lo que El Salvador tiene y lo que pretenden que tenga. Es decir, nosotros tenemos que partir de qué es lo que tenemos y si lo que tenemos está bien o no está bien. Siempre se habla mucho sobre el hecho de que cuando algo está bien, cuando algo ha funcionado, no es necesario cambiar. Pero entonces, yo planteaba una pregunta y le decía a Yanira, mire, ¿qué es primero, el Estado o la persona? Dice una parte en la Constitución vigente, habilita micrófono, ¿sí? Micrófono no tienes habilitado. ¿Ya tengo? Hoy sí. ¿Y se escucha bien? Sí, entonces yo hacía una comparación entre lo que tenemos y lo que pretenden. Ajá. Y alguien comentaba en algún momento, en una forma así que entre amigos hablábamos acá y decían, mire, pero es que ese planteamiento que han hecho no tiene nada de jurídico. Lo único que están tratando es de poner una cantidad de buenos deseos, pero en realidad la esencia como tal está mal. ¿Por qué? Porque fíjate bien, fíjate bien lo que pasa. Artículo 1 de la Constitución dice, El Salvador reconoce, el artículo 1, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin. La persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. O sea, la persona primero, el Estado después va. ¿Sí? Así es. Totalmente. ¿Y qué dice la reforma? La reforma dice que el artículo 1. Es el Estado. El artículo 1 dice la reforma es que El Salvador
es un Estado soberano, republicano y democrático. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes. Es decir, aclárame esto. La soberanía reside en el pueblo. Una condición. Quien la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes en la forma prescrita dentro de los límites de esta Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué hacer una mezcla? Porque la mezcla es perniciosa. Mira, actualmente la Constitución dice que El Salvador es un Estado democrático, representativo, republicano y representativo. ¿Eso qué implica? Los audífonos que tiene creo que te están jugando mal porque se escucha mal. Sí, es la batería, creo, a veces falla. Sí. La carga de los audífonos. Mejor quédate directo, ¿Ya? así con... Ahora sí. Ahí está bien. Perdón, estoy desde mi casa. Bienvenidos a mi hogar. Aquí no tengo un fondo, tengo niños. Así aquí, estamos bien, al natural. Es que estamos en la reunión. Al natural. Entonces, lo que sucede es que la verdadera intención de la reforma es tres cosas. La primera es la perpetuarse de alguna manera en el poder. Y así están abriendo ciertos cerrojos que hasta ahorita están cerrados, que no les permiten perpetuarse en el poder. La segunda es abrir el Estado, sacar la democracia y la representatividad, la verdadera representatividad del proceso de elección. O sea, aquí vamos hacia el fin de crear un partido único. ¿Por qué? Porque se está vendiendo a la historia como que aquí en El Salvador, Nayib Bukele, por medio de nuevas ideas, ha sido lo máximo. Mira, ahora estaba yo hablando con unas personas y nos acordábamos, yo estaba pues todavía un poco jovencita, pero me acuerdo de cuando ganó de una manera abrumadora el PDC y le hablaban la planadora verde. Ahora es la planadoración. Lo cierto es que nunca había existido tantas personas que representaran a un mismo partido en la Asamblea Legislativa. Aquí hubo mucho en las elecciones, hubo muchas personas que decían que había fraude porque la Constitución estaba preparada de tal forma que no existiera eso, que se diera casi como que fuera un partido único, pero lo hicieron. Y del 27% que llegó a votar, se supone que ganaron la mayoría. Te digo se supone porque ahí habrá muchas cosas que hacer, que analizar. Pero lo cierto es que ahora en la Constitución de la República, en la propuesta que llevan, abren la posibilidad para que en el país exista un solo partido, algo que actualmente no está. Otra situación que abren la posibilidad, que aquí somos un Estado, somos del Estado seglar, sí, somos del Estado seglar, pero la mayor parte de los salvadoreños y salvadoreñas somos cristianos. Entonces están abriendo las puertas para que otro tipo de religiones o de fe entren al Salvador y sean reconocidas como tal. Ya sin hacer esa separación entre cristianos y no cristianos, ¿verdad? También están hablando de que la persona es el origen y fin del Estado, pero de toda actividad estatal, pero antes de ese artículo, del artículo 1, va a ir un artículo único en el cual se establece el Estado y se establece hasta que se le quita la parte de la representatividad, se dice que es democrático, pero hay un componente importante, la democracia sin la representatividad no puede subsistir. Y la democracia sin la separación de poderes tampoco puede subsistir. Y cuando dice ahí en un apartado que va a representarse por medio de las autoridades, allí están queriendo introducir un aspecto distinto al que actualmente existe. Entonces, quieren permanecer en el poder, pero no solo en el poder ejecutivo, sino que en el poder judicial, en el poder legislativo. Todo eso lo que está implicando es que
se esté perdiendo las libertades en El Salvador, estemos propensos a perder las libertades. Mira, yo decía en otro medio de comunicación, yo creo que se tiene que modificar la Constitución, algunos artículos, sí, yo creo que sí, pero lo que se debe de modificar no lo hemos escuchado con tanto bombo y platino. Por ejemplo, imagínate que ellos se ufanaban de decir que iban a perseguir a los corruptos. Y en la propuesta que llevan de modificación de la Constitución, la prescripción de los delitos cometidos por los funcionarios públicos pasa de 10 a 15 años. ¿Y por qué ponerle plazo? ¿Por qué no quitar ese plazo? Esa es una verdadera reforma y con eso sí se haría mucho por El Salvador, porque por lo menos lo pensaran 2 veces en estar de corruptos los funcionarios de turno, ¿no? Entonces, pero ellos no, ellos prometieron que lo iban a cambiar así y no han cambiado eso. Están hablando de un tema tan delicado como la eutanasia. La eutanasia es un tema aquí que todavía no ha sido discutido. Tampoco lo ha sido el tema del aborto. Pero estás poniendo en el artículo 1, lo mantienen, que el origen y fin de la persona humana es del Estado es la persona humana, pero hay otro artículo en el que ya le abran la posibilidad al aborto. Entonces hay una contradicción. Y así hay muchas otras contradicciones. Mira, Luis, yo hago un llamado y siempre hago ese llamado para que las personas, independientemente de dónde estén, pero si ustedes son salvadoreños y les interesa este tema, lean los primeros 35 artículos de la Constitución actual y se van a dar cuenta que no es necesario modificarlos, que el problema no es la Constitución, el problema es quién lo ha interpretado y quién ha utilizado la Constitución de la República y cómo la han mal utilizado. La Constitución de la República en El Salvador es la madre de todas las leyes. Ahora quieren crear un tribunal superior a la Corte Suprema de Justicia. Quieren crear un colegio de abogados para el tema de las elecciones de segundo grado. Quieren ampliar los plazos de los alcaldes de los consejos municipales y quieren ampliar en 1 año el plazo de la presidencia de la República. Me parece que están utilizando el argumento que siempre se ha venido utilizando en cuanto al tema del gasto por las elecciones. Digamos que 6 años no lo veo yo, a mi juicio, pues 1 año más, tal vez no sea tan dañino como que si nos digan que se van a reelegir, que creo que en este país, puede ser que en otros países funcione, pero hay que irnos a la naturaleza de este país. Y eso es lo que yo les pido a los hermanos en la diáspora, a ustedes, los que están fuera de estas latitudes, en cualquier parte del mundo, porque yo sé que a ti te ven en todas partes del mundo. Yo les digo, El Salvador no puede ser medido con la misma regla. No puede. Yo sé que se quiere ver aquí progreso. Yo sé que aquí se quiere ver a un Salvador mejor, a un El Salvador mejor, pero no podemos comparar, por ejemplo, es que mira, en Estados Unidos la reelección, pues es un hecho, ¿y por qué en El Salvador no? ¿Por qué nos vamos a quedar atrás? Es que mira la calidad de políticos que tenés, corrupción hay en todas partes. Y entre más grande es el país, más grande la corrupción, pero son menos los casos de corrupción y eso es la verdad. Tú tenés en Holanda a algunos representantes del gobierno que tuvieron que renunciar porque con la tarjeta una mujer pasó a comprar, una funcionaria pasó a comprar los pampers de sus hijos y se equivocó de tarjeta y usó la pública. Y entonces por eso ella se vio llamada a renunciar. Entonces, es otra cultura, es otra mentalidad. En El Salvador todavía creen los funcionarios que llegan tras un huesito y que le deben el favor a el presidente, al diputado. No llegan a una verdadera función pública. Entonces, independientemente que aquí se cambie la Constitución 10 veces, 20 veces o 100 veces, si no cambias los valores y la forma de pensar de los funcionarios públicos y la forma de elegir que tenemos los salvadoreños, entonces de nada va a servir un cambio de las leyes. Siendo la Constitución de la República la madre de todas las leyes, ahí está la otra trampa. ¿Cuál es? Mira, van a tener que cambiar todo el ordenamiento jurídico, porque así como ellos están proponiendo, hay una confusión. Yo estoy analizando todavía artículo por artículo, pero te digo que los primeros 10 artículos que he estado analizando conceptos jurídicos que hay ahí, hay una confusión terrible. Hay una confusión terrible. ¿La están haciendo adrede o la están haciendo por esa premura que todavía nos tienen que explicar por qué? ¿Por qué quieren modificar? Si a nosotros, si a la población verdaderamente interesada en participar en la toma de decisiones,
le hubiera preguntado a usted qué le gustaría que incorporaran en esas reformas. Es decir, si a nosotros en el exterior nos hubieran pedido qué queremos que se incorpore. No, hombre, si quieren ser modernos, ok, quieren ser modernos, bajemos de 5 a 4 el periodo presidencial, no lo alarguemos. Mira, para que un presidente dé resultados no necesitamos 6 años. Para que un alcalde dé resultados no necesitamos 3 años. En 100 días alguien demuestra si eso no es capaz. Así como cuando tú te contratan en una empresa y te dicen te vamos a dar 30 días de prueba. ¿Sí? Con derecho a sueldo. Si en esos 30 días no das el ancho, para afuera. Así, lo que pasa es que así debería aquí funcionar. Exacto. Aquí debe ser así, mira, la gente que se postula a los cargos públicos ya tienen que saber qué es lo que van a ir a hacer. No tienen que esperar a sentarse para saber qué es lo que van a hacer. Eso es lo que está sucediendo. Mira, más ahora con la mayoría de representantes de nuevas ideas. Han llegado a los cargos y no saben ni qué tienen que hacer. Están haciendo las cosas al revés solamente porque creen que al estar en el cargo tienen un poder y el poder es absoluto. No, eso es lo peor que pueden pensar. Precisamente, mira, el vicepresidente de la República se quedó con esa, digamos, con esa obligación que le dieron de la modificación de la Constitución, pero lo que realmente sucedió es que el presidente de la República, el doctor Félix Ulloa, desde hace mucho tiempo ha venido él presentando proyectos a diferentes presidentes, proyectos de modificación de la Constitución, de una actualización de la Constitución. Algunas de esas propuestas no tuvieron eco, pues desde luego, en las anteriores legislaciones, en las anteriores periodos presidenciales, pero ahora, pues por la, digamos, la prerrogativa que tiene del cargo, el presidente Nayib Bukele sí lo escucha y le dice que empiece a trabajar, ¿verdad? Y así es como él crea todo un equipo consultivo del cual por lo menos hay una señora ahí que nadie la conoce, que no sabe quién es, que la comunidad jurídica desconocemos de dónde salió. Entonces, están algunos estudiosos de la Constitución. Bueno, ahí anda el doctor Nelson García, que dice que él tiene una propuesta. Ahí hay otra persona que dice que tiene otra propuesta. Mira, no descartemos tal vez las locuras que pueda traer el doctor, cualquiera del doctor García, ¿verdad? Que creo que va a quitar algo que le favorezca, pero no, mira, no hay que desmerecer tal vez el estudio jurídico que puedan traer personas con experiencia, por lo menos como litigantes. Claro, una cosa es la experiencia que tenés como profesional y otra muy distinta es tu comportamiento personal, ¿verdad? ¿Tú crees, por ejemplo, que 500 años de vida que tiene Estados Unidos se comparan con los 200 que tiene El Salvador, como para no tomar en cuenta que Estados Unidos en 500 años su constitución no la ha movido como la quieren mover en El Salvador? Como la han movido 3 veces. Es que es el sistema jurídico que tienen. Ustedes por eso, pero ese sistema jurídico de 1800 que todavía funciona, esas enmiendas de hace más de 100 años, hoy bien, todavía funciona. Aquí te pongo un ejemplo sencillo y simple. La comunidad de Houston elige al jefe de la policía. La comunidad de Houston elige a la fiscal que va a generar en el condado de Houston. La comunidad de Houston elige en votaciones a los jueces de paz. Estamos hablando de que existe participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Si aquí la alcaldía de Houston quiere aumentar el impuesto, lo tiene que llevar a votación. Y si la mayoría dice que sí, se hace. Aunque el consejo ya lo aprobó, si la ciudadanía dice que no, no se hace. Así funciona aquí. Hay unas cosas que sí se pueden replicar, pero hay otras que tienen que ver mucho con el tipo de derecho que se maneja. Ustedes tienen un derecho sajón que viene desde Inglaterra y demás, y que es un derecho que no es escrito, que solo tienen escrita aquellas grandes
compendios o aquellos grandes acuerdos que tuvieron y que están en su Carta Magna. Aquí en El Salvador y en los países en los cuales nuestro derecho sí es escrito, imagínate que nosotros el derecho oral hasta hace poco lo hemos puesto como un boom, que empezó allá en 1994 en el área de familia, que después pasó en derecho penal y ahora está en el derecho administrativo. Hay algunas figuras que se pueden retomar de esto, por ejemplo, de la forma como se elige. Tú me dices, aquí en Houston, ustedes allá son Estados Unidos, aquí somos municipalidades, pero hay cosas que se pueden replicar. Por ejemplo, esta llamada, de acuerdo al Código Municipal, las municipalidades, cuando ellos van a aumentar o van a hacer tasas, a consultarlo eso con la comunidad que ellos tienen. Entonces, que no lo hacen o que lo hacen de una forma poco transparente, esa es otra cuestión. Aquí en el derecho, no creas, aquí en El Salvador y desde la Constitución de la República tenemos muchas posibilidades de participación democrática de los salvadoreños, pero eso es un derecho que sí tiene que ser reconocido desde la Constitución, y esa sí era una modificación que se tiene que hacer, mira, y la incluyen, pero la incluyen bien efímera, bien rápido. O sea, realmente la Constitución, la propuesta para que lo comprendamos todos, tanto los salvadoreños que están en el exterior como los que estamos aquí, la Constitución de la República está siendo modificada así, a mi juicio muy personal, lo creo, de manera loca. O sea, no le puedo decir de otra forma. ¿Por qué? Porque mira, está queriendo retomar algunos aspectos que ya están, pero solo le cambian el orden en el que iban. Pero ese orden va a generar un desorden, porque la Constitución de la República actualmente está conformada de tal manera que todas las leyes trabajan en consecución de esta norma jurídica. Y te voy a decir, está el derecho al trabajo regulado, y por eso tenemos en el órgano ejecutivo un Ministerio de Trabajo, que es el que se encarga de regular toda esa situación. Está el derecho a la salud, y por eso tenemos al Ministerio de Salud, que regula todo lo que tiene que ver con la salud, tanto privada como pública. Entonces, si tú empiezas a cambiar todo eso, hay otra cuestión también que quiero comentarles. Además de que la Constitución actual, como está conformada, está ordenado así el Estado de El Salvador y es adecuada a las actuales necesidades de la población, así también hay muchos artículos que están concatenados, que están amarrados. Y entonces, por ejemplo, tú tenés en el artículo 8 de la Constitución que para los salvadoreños o para cualquier persona humana puede hacer cualquier cosa siempre y cuando no esté, puede hacer en su vida cualquier cosa siempre y cuando no esté prohibida por la ley. Ese es el principio de legalidad para la ciudadanía. Pero tienes más adelante en el artículo 86 de la Constitución, inciso tercero, te dice que los funcionarios públicos, o sea, cuando una persona funge en un cargo, solamente puede hacer aquello que la ley le dice. Pero estas personas llegan al poder y se cambian el cassette, no se lo cambian, o el chip, o el CD, como le querrás decir, y ellos creen que pueden hacer todo aquello que la ley no les dice. Y es donde se cometen muchas ilegalidades. Entonces, no es el problema la Constitución, sino que el problema es quién la está interpretando y cómo la están aplicando. Y el problema más grande es el desconocimiento que se tiene de parte de la población respecto a los derechos reconocidos ahí. Por ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia. Todos esos derechos en los cuales está conformado el sistema, el ordenamiento jurídico por ejemplo, el principio de inocencia, donde se regula en el artículo 11 de la Constitución, y que dice que nadie puede ser oído en juicio, que a nadie se le puede imputar como culpable mientras no se pruebe su inocencia. O sea, es así, el principio de inocencia, se tiene que respetar. ¿Qué hay más? Te dice el artículo 18 de la Constitución que toda persona se puede dirigir a cualquier autoridad pública y pedirle por escrito, y esta autoridad tiene la obligación de resolverle. Entonces, ese es el derecho de petición y respuesta. ¿Y eso qué te implica? Por ejemplo, que si tú tenés una propiedad y querés traspasarla, ahí está el registro de la propiedad. Entonces, tú vas y presentas tu compra-venta y vas y la presentas ahí, y el registro te la tiene que devolver ya inscrita. Eso se hace con base al principio
de petición y respuesta, el artículo 18 de la Constitución, pero también se hace con base el artículo 2 de la Constitución que dice que tienes el derecho a la propiedad y posesión. Y por eso es que aquí puedes venir y comprar. Si tú sos salvadoreño, tenés derecho a comprar. Si sos extranjero, hay ciertos límites. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es priorizar las necesidades de los salvadoreños. Entonces, y así va una serie de artículos. Por ejemplo, está establecido en el artículo 219 de la Constitución cuáles son los cargos de confianza, para que no ande cualquiera diciendo que un cargo de confianza es X, Y o cualquier cargo de confianza y por eso te despiden. Hoy en día en El Salvador se han dado muchos despidos en las alcaldías, en la Asamblea Legislativa, en el órgano ejecutivo, pero ya están los jueces resolviendo en favor de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el artículo 3 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, porque además en el artículo 243, por ahí está, dice que tenemos derecho a la carrera administrativa una vez se entra como servidor público del Estado. Y ese derecho a la carrera administrativa está regulado también en la Ley de Ética Gubernamental, donde dice que toda persona que desempeñe un cargo o una función en una institución pública es un servidor público y tiene obligaciones y tiene derechos. Entonces, hay una concatenación. Por eso es que yo considero que no es necesaria esa modificación en este momento. No es pertinente. Mira, tú hablabas que la Constitución de Estados Unidos es de 1800 ayer. Pues fíjate que aquí existe el Código Civil. Y el Código Civil es el primer código que se creó, es de 1843, si la memoria no me falla. Te puedo dar bien ese dato porque no lo tengo a la mano, pero, o sea, es antiquísimo. No, yo te dije que 1800 era las últimas reformas. No ha habido mayores. O sea, las últimas reformas. Pero aquí, la Constitución es de 1500, ¿no? Porque tiene 200 años más que El Salvador. 500, entonces, 300 sí, más. Sí es cierto que es necesaria una modificación a ciertos artículos de la Constitución, sí. Pero fíjate que sí hay un dato curioso que yo siempre quiero recalcar. Estados Unidos, siendo una unión de estados, tiene una conformación jerárquica muy importante, donde un juez de cualquier ciudad puede votar cualquier disposición federal. Ojo, esa parte está regulada desde esa Constitución, porque yo he ido a ver la Constitución más vieja que existe, donde incluso ya se habló en ese momento de los 4 años de gobierno. Pero Estados Unidos está queriendo deshacerse de figuras que El Salvador está queriendo implementar. Es decir, Estados Unidos está en este momento queriendo deshacerse de ciertas figuras de grupos de interés y en la reforma de El Salvador las están metiendo. Los famosos grupos de interés con fines electorales que van a tener un derecho similar a los partidos políticos. ¿Cuál es la verdadera intención que lleva a crear eso? Hay mucho que decir sobre esa parte. Recordemos que los grupos de interés siempre se mueven bajo una figura de dinero, ¿eh? Y ellos van a participar en una elección porque van a decir, vamos a hacer una recaudación de dinero para la elección. Y van a empezar a hacer recaudaciones masivas. Así funcionan aquí los grupos de interés. Y Estados Unidos queriendo deshacerlos, porque en primer lugar no tienen ni siquiera ningún peso electoral. En segundo lugar, solo sirven para crear fundaciones para recolectar fondos. Y sin embargo, El Salvador los quiere meter en esta reforma. Pero imagínate un detalle importante, que para mí es de los puntos más delicados de estas reformas. En el apartado del trabajo, establece una serie de reformas dentro de la Constitución que no tiene nada que ver la Constitución ahí. La Constitución le meten hasta que tiene que trabajar 44 horas la gente. Si eso es parte del Código de Trabajo, no tiene nada que ver la Constitución ahí. Pero
¿cuál es el objetivo realmente de meterlo ahí? Va? Segundo, habla en la parte del trabajo y la seguridad social de que quien va a manejar la seguridad social es el Estado. Y la original, la Constitución actual dice que van a ser varias instituciones. Ojo. Y en la reforma, y en la reforma está diciendo que la seguridad social va a ser manejada por el Estado. Lo que pasa es que el derecho a la seguridad social está reconocido actualmente en el artículo 50 de la Constitución y dice que todos tenemos derecho a la seguridad social y a la protección de los mismos, y ahí habla del tema de las pensiones y que va a haber una ley y que va a haber una institución que va a regular eso. Sí, pero dice, oíme, pero dice la Constitución es vigente que va a ser manejada por varias instituciones. No dice específicamente por el Estado. La Constitución, o sea, la propuesta. Eso es lo que dice la propuesta. La propuesta dice que va a ser manejada por el Estado. Esa es la reforma. ¿Qué te está diciendo? Que viene más. Lo que quieren es nacionalizar las pensiones. Pero la nacionalización ellos lo ven como una manera de intervención para poder disponer de los fondos. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué ven esa necesidad? Mira, lo que sucede es que el sistema privado que fue instaurado definitivamente también fracasó, pero regresar a la nacionalización tampoco es ¿cómo se llama? Es la solución. Lo que están viendo ellos que como con la reforma al sistema de pensiones o la creación del sistema privado de pensiones, lo que hicieron fue quitarle esa potestad al Estado y se la hicieron, lo hicieron porque no está regulado en la Constitución que eso, perdón, tenga que ser administrado por el Estado. Me imagino que va por esa vía. ¿Por qué? Porque saben que el tema de los aportes en el fondo de pensión va a ser siempre una necesidad para el Estado absorber ese dinero, poder utilizar ese dinero. Me imagino que va por esa línea. Sin embargo, mira. Pero Yanira, discúlpame que te interrumpa. Mira, la parte esta es importante debatirla porque tú y yo sabemos que el Estado nunca ha sido un buen administrador. Porque yo fui de los trabajadores que cotizaba al Seguro Social para las pensiones y para el seguro, para la salud. Cuando se pagaba un 3%, por ejemplo, y un 1% para salud. Y cuando la pasan a las AFP privadas, te duplican la cotización. Y hoy ya es 4 veces el valor de aquel entonces. Y sabemos que el Estado tenía el INPEP, tenía el Seguro Social como generadores de pensiones. Y no eran las mejores pensiones tampoco. No es cierto que porque el Estado los maneje van a haber mejores pensiones. No tiene capacidad financiera. Aquí hay una cuestión quizás de fondo y de propuesta. La cuestión de fondo es que han visto la necesidad de que el Estado siempre maneje los fondos del Estado. Valga la redundancia con el tema. O sea, que maneje el dinero. Perdón, que maneje los fondos de pensiones, que maneje el dinero. Vieron esa necesidad y vieron que había ese vacío en la ley, en la Constitución, que permitió que otras administraciones crearan el fondo de pensiones y lo hicieran para el sector privado. De ahí hablemos de la administración de las instituciones públicas, o sea, de la gestión. Pero eso es algo que no debería estar regulado en la Constitución. Eso es algo que tiene que estar regulado, por ejemplo, en la ley secundaria. La administración tiene una responsabilidad grande en el desarrollo del derecho a la seguridad social. Me refiero al tema de cómo te van a tratar, de cuán rápido van a ser esos procesos para que tú tengas acceso a una pensión. Eso no tendría que estar ligado a el tema de la Constitución como tal del derecho a la seguridad social, sino que es más bien el respeto a tus derechos como ser humano. Independientemente que sea el derecho a la seguridad social, la gestión pública siempre tiene que ser en función de la persona humana porque ya lo establece el artículo 1 de la Constitución. Pero la verdad, el trasfondo que hay sobre esa propuesta de reforma es para la disposición del dinero, porque mira, actualmente
el fondo de pensiones anda más o menos en unos 13.000 millones de dólares, nada despreciable para El Salvador. En otras latitudes eso puede ser, no puede ser mucho, pero en El Salvador significaría, por ejemplo, que en diciembre se pueda pagar una de las deudas que se tienen. Entonces, ellos están intentando nacionalizar, pero a la vez están intentando cuidar que esta nacionalización no sea tan fácil revertida. Es una especie de crear, un cerrojo para que la disposición de los fondos de pensiones, porque siempre van a existir los fondos de pensiones, esté al arbitrio del Estado de El Salvador. Llámese el Estado esta figura del Salvador como tal. No hablo del gobierno. Ellos saben que el gobierno de turno va a poder utilizarlo. Esa es una digamos, del objetivo que yo veo. Pero como ellos se quieren perpetuar en el poder, entonces lo que quieren es, bueno, vamos a tener las pensiones y vamos a tener ese ingreso, porque ese es ingreso mensual y seguro. Entonces, eso va a implicar, eso me imagino que va muy relacionado al tema de la propuesta de la reforma al sistema de pensiones. Entonces, una parte es el componente del fondo público creado por las aportaciones y cotizaciones, y otra parte es el componente de la administración de esa institución que se tiene que crear para que otorgue las pensiones, para que otorgue los beneficios a la población trabajadora. Entonces, esto tiene que ir amalgamado con el tema laboral, porque una reforma ni desde la Constitución ni tampoco de la ley secundaria te va a garantizar una pensión digna, ni tampoco te va a garantizar un aumento a las pensiones, porque tú estás diciendo ahorita, mira, pero si es que el INPEP y el seguro daban pensiones pues bien poco, y te cuento que ahora son las más altas en comparación con el sistema de pensiones actual. La gente quería volver al INPEP y quería que el Estado garantizara el fondo de pensiones, porque los del INPEP, los pensionados por el INPEP, salían ganando más. Entonces, por eso es que en los tiempos de Elías Antonio Saca se sacó el famoso decreto 100, y por eso se creó la ley FOP. ¿Por qué? Porque querían hacer que, como el sistema de pensiones privado, hacía que la gente tuviera menos pensión en comparación de los que se jubilaban con el sistema de pensiones públicos, entonces hicieron que las personas pudieran optar por cuál sistema se iba el cálculo de su pensión. Entonces, pero eso ya es una cuestión de desarrollo de la norma secundaria. Por eso es que creo que el tema de la administración propuesta desde la Constitución de la República solo va por el tema de la disposición de fondos, porque al final la administración de las, digamos, instituciones que vengan a otorgar ya ese derecho, yo creo que siempre va a ser por medio de AFPs. No creo que lo agarre el Estado. Sería asumir demasiada carga administrativa. Sí, pero son campeones porque eso les permitiría perdonarse 10.000 millones de dólares. ¿Qué es lo No, sí, que eso lo van a hacer ya. ¿Qué es lo que actualmente debe el gobierno Eso lo van a hacer ya, Luis. ¿Y a sabes los cómo lo van a fondos? hacer? Eso lo van a hacer Explícalo. sencillo, sin necesidad de modificar esa Constitución. Mira, solamente van a reformar un artículo de la ley del sistema de ahorro para pensiones en la que dice que el INPEP ya no puede recibir, ¿cómo se llama?, cotizantes. Entonces van a abrir ese artículo y van a decir que el INPEP va a poder recibir cotizantes, que le van a cambiar ahora el nombre y que ahora ya no solo va a poder recibir cotizantes del sector público, sino también del privado. Y entonces ahí se cambiaron el sistema. Y lo único que va a hacer es una modificación al artículo 1 de la ley del INPEP. Y el INPEP va a empezar a dar todo lo que da siempre igual, solo que va a tener cotizantes. Va a empezar a entrar esas cotizaciones, porque te aseguro que aquí, si se le da la oportunidad, y te lo digo por conocimiento de causa, porque yo lo sé, porque a mí me lo decía la gente, que si se les daba la oportunidad de volver al INPEP, ellos volvían, los cotizantes que estaban actualmente. Entonces, si se creaba una AFP pública, que hay mucha gente que quiere una AFP pública, entonces no van a necesitar a esa modificación constitucional. Ese es el primer paso, porque necesitan la disposición de esos fondos entre agosto a noviembre. Entonces eso lo van a hacer rápido. Por eso es que aquí
tienes una publicación, ¿cómo se llama? Unas vallas publicitarias donde te dice, por una verdadera reforma al sistema de pensiones, paso a paso. Esos son los pasos. El primer paso es la disposición de fondos, pero nada de eso va encaminado a una pensión mejor, a aumento de las pensiones. Y te voy a decir por qué. Porque sencillamente aquí los salarios no son buenos. No son buenos y los sistemas de pensiones en El Salvador siempre van a ser un fiasco para la población pensionada porque va a depender, vaya, por ejemplo, del porcentaje que te van a dar después del salario básico regulador. Actualmente, para los que se jubilan con el INPEP, tienen el 70%, pero los que se jubilan en el sistema público, privado, tienen el 35%. Yo siempre he pensado de que existe esa contradicción de todos somos iguales ante la ley, ¿va? Pero, por ejemplo, la ley del IFA, que actualmente es el gobierno quien la mantiene, porque no existe tropa que cotice, tiene las mejores prestaciones en materia de pensión. Exagerados. ¿Sí? 75, 80%, hasta 100% del salario. Hasta 100% del salario y salario grandes. Sí, les dan. Así es. Y esa parte yo decía, queremos ser iguales, que las AFP paguen como paga el IFA. Punto. ¿Por qué? Porque no es justo que una persona que gana 800 le den 200, le den 300. Pero, Luis, yo te hago la pregunta. Pero el IFA sí lo hace. Vaya, y si yo te hago esta pregunta, y si eso es justo, ¿de dónde va a salir ese dinero? De donde se lo pagan también, de lo mismo, de las mismas cotizaciones tiene que salir. Si no, no funciona. Mira, ahí hay un punto interesante que has tocado. El tema de las cotizaciones y el tema de la pensión digna y de la pensión como tal. ¿Por qué se hace esa figura del salario básico regulador? ¿Quién paga realmente las pensiones? Tanto las privadas como las públicas. ¿Quién es el que cotiza y quién es el que aporta? La aportación y la cotización no alcanza para siquiera llegar al 30%. O sea, si porque te dieran realmente... Porque el Estado no paga. No es eso. O sea, es cuestión Solo de la empresa privada y el trabajador están pagando. No, el Estado sí paga. Pero entonces, ¿cómo? No, la pregunta es esa, mira. Y es bueno que me lo preguntes porque eso lo dice toda la gente. Oíme, no paga. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le debe ya a las AFP? No, es que esa es otra cosa. Ya te voy a contar. No, es que son dos cosas. Son dos bolsas. No, es una sola. Las AFP, la AFP recibe del Estado las cotizaciones de sus trabajadores, pero por otro lado le saca dinero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que pasa es que fue así, mira. En el año 2006 se tuvo que crear el fideicomiso de obligaciones previsionales para poder pagar, se supone para poder pagar las pensiones del sector privado, del sector público que habían quedado, pero eso no era así, porque todavía las reservas técnicas no habían caído. Entonces se crea el FOP, pero y la figura del FOP era que las AFPs o que tú estás describiendo compraban los certificados de previsionales que generaba el FOP y por estas compras y colocación se tenía que pagar un interés, pero nunca se dijo de dónde iba a salir ese interés. No lo dijeron ni en la ley ni en la ley SAP, ni tampoco se quedó así en la ley del FOP. Entonces lo empezaron a sacar de la caja chica del Estado, del Fondo General de la Nación. Y entonces ahí es donde tenés la deuda pública de pensiones. Esa es la famosa deuda pública de pensiones. Todo ese interés que se tiene que pagar. Y además de eso, están los certificados de traspaso por aquellas personas que pagaban, que cotizaban, perdón, en el sistema privado antiguo, público antiguo. Entonces, se les tiene que devolver ese dinero. Y ahí es donde tenés al Estado pasando fondos públicos a las AFP para pagar las pensiones de los actuales pensionados, de algunos pensionados del área de ellos que tienen esas cotizaciones mixtas y para pagar los intereses por las colocaciones que se hacían hasta el año pasado, que ya se modificó y que ya no está el FOP. Entonces, cuando tú dices, mira, ¿y por qué no ganamos igual que por ejemplo, los del ITFA? Es que a los del ITFA les pagamos, o sea, realmente quien paga las pensiones somos todos nosotros, por medio de
el Estado a través del Fondo General de la Nación. De ahí salen las pensiones. ¿Por qué? Porque aquí no alcanza con la cotización ni que para poder tener una pensión justa y que nos paguen lo que estamos ganando, tendríamos que estar cotizando lo que ganamos de salario, porque va en relación a cuánto tú ganas. Entonces, eso que tú dices es una utopía que se tiene aquí en El Salvador, que deberíamos de ganar mejores pensiones, pero el punto es que el fondo de pensiones lo hacemos con nuestras cotizaciones y aportaciones. Para poder ganar mejores pensiones tendría que haber más el fondo, subir el fondo de pensiones y subir las aportaciones y además de eso, subir la cantidad del porcentaje que te devuelven en tu pensión. Pero mira, pero mira el futuro, pero mira el futuro que nos viene. Y eso tú lo conoces. Actualmente en El Salvador se está dando una práctica y que no la quieren atacar, que es la contratación a través de servicios profesionales. A los empleados públicos, durante los últimos 2 años, la gran mayoría de contratos son a través de servicios profesionales. Solo les quitan el 10% de renta y no les quitan AFP ni seguridad social. En las empresas de outsourcing, todas las empresas que trabajan en esos centros de call center y otras empresas las contratan bajo la figura de contrato de servicio y no cotizan a las AFP y no cotizan tampoco. Entonces, ¿cuál es el futuro de El Salvador si toda esa masa laboral joven no está aportando? No está, y la necesidad de trabajo le obliga a aceptar, no importa, contráteme, no importa si no me da seguro o si no me da AFP, yo que quiero es trabajar. Y esa parte está abriendo un hueco. Está abriendo un hueco porque no, ese colchoncito que se le llama del fondo de reparto de las AFP, no se está alimentando de nuevos cotizantes. ¿Y a dónde va a llegar ese fondo? Cuando ya no se pueda recibir cotizaciones, ¿quién es el que al final va a tener que pagar? El gobierno, el Fondo General, así como lo hace con el ITFA. Como ya no llegaban soldados, a quienes les quitaban, y hoy los están contratando bajo la figura de contrato, no están aportando para su futuro, no es porque las pensiones al fin y al cabo van a desaparecer, así como va la cosa, ¿verdad? Pero esa parte, creo que nos alargamos mucho con el tema, pero era parte de, porque en la reforma de la Constitución, en las propuestas que llevan, no lo regula. Al contrario, profundiza el problema. En la reforma dice que incluso el servicio doméstico va a tener que recibir un salario mínimo. Así es. Y eso va a implicar que mucha gente se quede sin trabajo. Y las empresas van a tener que pagar doble aguinaldo, dice. Es decir, estamos hablando de que no estamos atacando el verdadero problema. Estamos agrandando el problema. Lo que pasa es que las reformas constitucionales, las reformas propuestas en este momento, lo que han hecho es incluir una serie de tópicos que no vienen en ninguna medida a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas, sino que lo que están haciendo es tapando lo que realmente quieren hacer, que son 3 cosas: perpetuarse en el poder, como ya dijimos, crear el bendito partido único, desechar con eso la democracia y tener el poder, la concentración del poder. Por eso es que la representatividad ahora se la dejan a cada funcionario, como que cada funcionario público que va a estar, cada autoridad del Estado va a ser un representante mío. Esa no es la representación de la que habla la actual Constitución de la República. Entonces, habrá que analizar bastantes líneas que lleva, por eso te dije, es loco, o sea, ¿por qué? Porque hay cosas que vos decís, perfectamente tu análisis está bien atinente, o sea, ¿y qué necesidad tiene de normar de arreglar en la norma constitucional algo que es de desarrollo de la norma secundaria? En pocas palabras, ¿por qué se van a poner a hacer procesos
regulados desde la Constitución cuando eso tiene que estar en la norma secundaria. ¿Cuál es la norma secundaria? Las leyes. ¿Cuál ley? Por ejemplo, el Código de Trabajo. Por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, actualmente la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Entonces, hay derechos que se tienen que incorporar, como el derecho al agua, ¿sí? Hay derechos que se tienen que incorporar, como el derecho a acceso a la información pública, también. También la obligación de la rendición de cuentas de los funcionarios de Estado también se tiene que incorporar. También eliminar la parte de que se les da esa prerrogativa de si en 15 años no te procesan y te llevaste millones del Estado, aquí no hay quien te pueda procesar. Mira, otra cuestión que tendrían que regular, la responsabilidad, la verdadera responsabilidad de los funcionarios públicos. Eso sí tendría que estar bien regulado. ¿Por qué? Porque aquí nos hace falta mucha educación cívica, mucha educación en valores, y nos hace falta a muchos de los funcionarios que están en los diferentes gobiernos de pensar que lo que ellos están haciendo es quitándole oportunidades y la facilidad de desarrollo a las personas más necesitadas. Entonces, ahora les están vendiendo la idea que la Constitución de la República actual no sirve, es mala, que fue hecha por malos, para cubrir sus actos corruptos. Pero estás viendo en una propuesta de constitución, de reforma a la Constitución que presenta el oficialismo, en el cual la corrupción para ellos no es prioridad. No obstante, que por la corrupción se violentan muchos de los derechos humanos fundamentales de los salvadoreños y salvadoreñas. Estás hablando de temas tan importantes como el aborto, que ya lo están dando por hecho, como que eso es lo que queremos todos los salvadoreños. Y yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Para mí es algo que se tiene que abrir a una discusión amplia y muy responsable. ¿Cuál otro tema? El tema del derecho a la seguridad social, como tú lo has dicho, que regulen el derecho a pensión. El derecho a la seguridad social, el derecho de pensión es una especie del derecho a la seguridad social. ¿Por qué no le ponen nombre y apellido? Tú acabas de decir, aquí va a haber mucha gente que se queda sin pensión. Vaya, hablemos de las pensiones no contributivas. Esas no son reguladas desde la Constitución, sino que solo te dice que tenés el derecho a la seguridad social y te dice que vas a cotizar, pero siempre y cuando vos estés trabajando. Y las personas que no tienen acceso a un trabajo, que aquí en El Salvador son muchísimas. Entonces, ellas también tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho a una vejez digna. El Código de Familia ya establece que puede haber una contribución, que debe de haber una contribución para aquellas personas que no han podido acceder a un trabajo, pero que están ya en la etapa de adultez mayor. Entonces, todos esos temas tienen que irse analizando y desmenuzando, pero desde la perspectiva técnica. El problema aquí más grande es que esta Constitución es una Constitución que obedece a una sola visión política partidaria. Hoy sí se llama Constitución política, ¿va? Hoy sí, es política, pero no por ser política, es política partidaria. Te voy a poner un tema concreto, y para ir cerrando ya, para cerrar, quiero llegar hasta aquí, porque hay muchos temas que podemos ir tocando, como esta reforma dice que se puede pagar en moneda de curso legal tu trabajo. Entonces, como la moneda de curso legal es el Bitcoin, no tenés por qué decir que no va. Así es que ahí están las pequeñas trampas. Esa es trampa, otra trampa. Y este es lo que quiero que cerremos. La sección familia. La sección familia es un apartado de primer nivel. ¿Por qué? Por la parte tradicional del Salvador. Los salvadoreños somos muy familiares. Somos muy, como te dijera, muy unidos como familia. Tenemos esa particularidad. Y a diferencia de Estados Unidos, no tiene nada que ver. Pero los salvadoreños en particular tenemos ese arraigo muy bien claro. Y las reformas abre, sin ánimo de querer tener una, ¿cómo te dijera yo? Un sesgo. Este artículo 32 abre un abanico, pero que no está muy claro. Yo quiero que me des la interpretación tuya. La reforma del artículo 32, famoso,
cuando allá en aquel artículo de la Constitución original vigente decía que la formación de la familia era hembra y varón, todo ese rollo. Hoy dice que toda persona sin restricción alguna tiene derecho a una familia. Y la familia es la base de la sociedad y tendrá reconocimiento y la protección del Estado, cualquiera que fuere su conformación. Dame tu interpretación sobre esta parte, que no está en la vigente. Sí, y lo que pasa es que este tema tal vez en otras latitudes puede sonar como, pues, que retrógrado, vea, miren en El Salvador donde están, igual que el tema del Bitcoin, que no, pero mira, si van a un futuro, casi que van a andar volando con el Bitcoin. Mira, en El Salvador suceden dos cosas. El tema que somos todavía una sociedad bastante moralista, somos una sociedad bastante cerrada en ciertos temas, y que si va a quedar arreglado desde una constitución, mínimo tiene que tener una verdadera consulta pública para El Salvador. El problema grande es que aquí muchos salvadoreños están diciendo que sí a la constitución, a la reforma, pero ni siquiera conocen la actual constitución y menos van a entender lo que van a perder con esas reformas. Eso que tú estás diciendo es parte de lo que se quiere incluir, la unión entre parejas del mismo sexo. La Constitución de la República y el Código de Familia dice que en El Salvador solo te puedes casar se aceptan los matrimonios solamente entre hombre y mujer, hasta ahí. Y que la base de la sociedad es la familia, y que la familia va a estar constituida por un hombre y una mujer, hasta ahí. Eso es lo que dice, y no hay otra regulación. Al momento de incluir esta reforma van a tener que reformar el Código de Familia, y entonces ahí tú vas a ver ya este tipo de familias, y ellos van a tener derecho a casarse, y entonces van a tener derecho a tener hijos, y entonces van a tener derecho a disponer de esos hijos y de la educación que le van a dar a esos hijos. Entonces todo eso va concatenado a autorizar los matrimonios entre el mismo sexo, además de eso, a autorizarle que tengan hijos, que actualmente que puedan, o sea, que dentro de las partidas de nacimiento, que así se llaman aquí, se pueda poner que tiene de mamá a fulana y de mamá a sutana, esa niña que nació. Actualmente dicen madre y padre, pues entonces ahora ya se va a modificar eso, porque si se les da el derecho a casarse, tienen el derecho a formar una familia, y si tienen el derecho a formar una familia, ¿con quién la forman? Con hijos también, si así lo quieren. Entonces va a cambiar. En El Salvador vamos a cambiar va a haber una estructura distinta, va a haber una conformación de derechos y obligaciones diferentes, porque ahorita estamos llegando apenas al tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero siempre se reconoce como parte de una familia a un hombre y a una mujer, aunque hay hogares monoparentales, pero esos hogares monoparentales no son porque quieran estar solos, sino que porque muchas veces aquí hay mucha tendencia a que los hombres dejan a las mujeres con sus hijos y se van. Entonces Pero no era suficiente con tener una ley de género. Lo que pasa es que la ley de género regula una cosa bueno, la ley de género aquí en El Salvador no existe, para empezar. No, por eso, no era suficiente una ley. Es que la ley de igualdad habla de una cosa muy distinta y regula el establecimiento y reconocimiento de derechos por el hecho de ser mujer. Pero aquí mujeres somos las que hemos nacido así, según la Constitución de la República y según las leyes actuales. Una mujer solo es mujer cuando nace así, con el género de mujer. Con ese adjetivo. Y esta ley eso regula. La ley para una vida libre de violencia, la ley de igualdad regula eso. Los derechos que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, ¿qué nació a partir de esa ley? Que antes, aquí en El Salvador, tú sabes que aquí hay inundaciones, aquí hay desastres naturales todos los años. Pero antes sucedía que te metían, por ejemplo, a todas las niñas y a las mujeres al mismo lugar donde estaban todos los hombres, y, por ejemplo, si la mujer andaba con su periodo menstrual, ¿qué pasaba? Y todo cerrado, ¿y quién le ayudaba? Entonces ahora tú ves que Protección Civil le tiene que dar a las mujeres un kit donde incluya toallas sanitarias. Entonces eso es parte de ¿por
qué? Porque en aquella desigualdad, perdón, en aquella igualdad hay una desigualdad. Es que a ti nunca te va a venir el periodo menstrual y a mí sí, porque yo soy mujer y tú eres hombre. Entonces tus necesidades en un tiempo, en un determinado momento son distintas a las mías. A eso se refiere más o menos el tema de la igualdad vista desde la ley, desde la jurisdicción creada en favor de las mujeres, pero las mujeres así nacidas. Pero esa reforma de la Constitución trata otra cosa. Trata el hecho del matrimonio entre las mismas parejas. Y si se permite el matrimonio entre las mismas parejas, no, el mismo género, el mismo sexo, entonces tienen derecho a todo lo demás. Y aquí cambiaría mucha de los derechos que tienen las mujeres, que tienen los seres humanos aquí. Ya en los colegios van a estar ya no mamá y papá, sino dos mamás o dos papás. No puedes tener esos cambios, aceptar también a los transgéneros. O sea, eso abre la puerta para muchas cosas que todavía en El Salvador no están discutidas. Entonces ahora habrá que hacer, mira, esta pregunta a los salvadoreños y salvadoreñas, tanto en el exterior como acá. ¿Estamos preparados para aceptar como propio que tengan el derecho a casarse libremente las parejas de un mismo sexo? Ya estamos preparados para ver de la mano a dos mujeres o a dos hombres y que lleven con ellos a sus hijos. Si estamos preparados para eso, bueno, adelante, que se vaya de la Constitución, porque mira, algo importante que tienen que saber es que la Constitución de la República, siendo la mamá de todas las leyes, si la cambian, cambian los hijos. Uno, por lógica. Y la otra, la Constitución de la República es el máximo acuerdo, el compendio social, el acuerdo social de cómo queremos ver el sistema jurídico de El Salvador. Entonces, la persona humana, los derechos de esta persona humana que van con relación a la base, la vida, el trabajo, la libertad, la propiedad y posesión y el ordenamiento jurídico. Esto regula todo el desarrollo del ser humano. De ahí por eso tenemos un presidente, por eso tenemos diputados, por eso tenemos alcaldes, porque todos ellos trabajan ¿para quién? Para la persona humana. Entonces, si cambiamos la perspectiva de la persona humana y, por ejemplo, decimos que la persona humana solo es persona hasta el nacer, entonces abrís la puerta para el aborto. Porque no se vería como un delito el asesinar a un ser vivo que tiene una persona, una mujer, dentro de su vientre. Si tú cambias también la perspectiva de lo que vas a tener como familia, entonces cambias los derechos y aquí cualquiera se va a poder casar como quiera. Y con aclárame algo que me dejó a mí cuando estaba revisando esto. La parte de familia está como muy escondida al verdadero interés. Y no es justo que en una consulta popular te digan, ¿está de acuerdo con la Constitución? Sí, sin conocer la reforma. Pero como dice el artículo 248 propuesto, que la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de las diputaciones electas. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por medio de referéndum. En caso resulte ratificada, la Asamblea Legislativa emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en Diario Oficial. ¿Por qué no dice que va a ir a sanción? ¿Es la Asamblea la que va a sancionar también? No, vista desde esa reforma no es así. Mira, te voy a leer el artículo, el encabezado de la reforma. En ejercicio de la potestad soberana que el pueblo nos ha conferido, dicen los diputados, así es, decretamos, sancionamos y proclamamos las siguientes reformas. O sea, la Asamblea va a decretar, va a sancionar y va a proclamar. Mira, lo que pasa es que ahí es donde está el verdadero problema. Ahí es donde está
si esa reforma se va de esa manera, yo también al momento de leer, esos son los términos que tengo que estoy analizando, porque precisamente se están abrogando, se están trayendo para sí obligaciones que no le corresponden y que están modificando la Constitución de una manera que va contra la misma Constitución. Entonces, la modificación como tal, por eso yo hablé al principio, es una abrogación de la ley. Están borrando la Constitución y están haciendo una nueva. Y eso no lo quieren decir. Y eso no lo quieren decir. Ahora, están haciendo un híbrido y le están diciendo a la gente, ustedes van a terminar decidiendo. Nosotros solo vamos a publicar lo que ustedes decidan. Nosotros vamos a discutirlo y aprobarlo porque somos representantes de ustedes. Pero al final, el referéndum, usted es el que va a decir sí o no. Cuando ellos al momento de ya haber aprobado esa reforma, ellos mismos ya la están, o sea, ya no hay marcha atrás a una modificación. El referéndum solo vendría a ser un sí o no, pero el texto de la Constitución ya está más que vigente para ellos. Lo otro solo sería un paso formal y pasaríamos a hacer otro tipo de asamblea legislativa. Ya no sería esta una constituyente. Esta ya no sería una constituyente. Estarían reformando la Constitución de la República como cualquier ley. Así de sencillo. Entonces, le quitaron el carácter de semicerrada a la Constitución, le cambian el carácter y la naturaleza de representatividad y de democracia al sistema en el que vivimos, y además de eso abren la posibilidad para el aborto, para la eutanasia, para que se cree un solo partido político y para que además se den los matrimonios del mismo sexo. Pero entonces esta no debería llamarse Asamblea Constituyente, entonces. No. Digo, porque está actuando como tal, ¿no? No. Es que, vaya, mira, el constituyente es el que está aprobando la Constitución. O sea, es que mira, ¿por qué mejor? Vámonos al origen de por qué la Constitución actual es de esa manera y cómo es que se forma. Necesitas dos asambleas legislativas, dos conformaciones distintas de la Asamblea Legislativa para que esas reformas sean ley de la República, o sea, sean incorporadas a la Constitución. Pero una cosa es una reforma y otra muy distinta es borrar la Constitución y hacer una nueva. Por eso te pregunto, perdón. El gobierno. Por eso te pregunto, en 1983 era una constituyente. Así es. Y ellos podían decretar y sancionar, pero esta no es constituyente. Es que nunca lo va a no hacer. puede sancionar. Exacto, no, es que, o sea, no sé cómo explicarlo, es antinatural, o sea, no podrían serlo, porque para ser constituyente sería la otra, la que sí realmente va a terminar ratificando. O sea, porque ahorita se necesitan dos, Luis. De acuerdo a la Constitución actual, se necesitan dos asambleas, pero en esta reforma ellos están atribuyendo el derecho de decretar y sancionar y publicar. Y precisamente eso, vaya, esa modificación como tal vuelve inconstitucional la reforma. Vuelve inconstitucional, porque mientras no esté vigente, esa reforma es inconstitucional, pero esa propuesta es inconstitucional. Pero si entra en vigencia, vamos a tener la comunidad jurídica que sí tenemos que hacer algo, vamos a tener que llevar esto a otras instancias, porque no podemos permitir que en El Salvador se cambie el Estado de Derecho, no podemos permitir que en El Salvador se vengan a restringir libertades y no podemos permitir que en El Salvador se instaure un nuevo régimen, pero un régimen que no va a venir a ayudar a los salvadoreños y salvadoreñas. Aquí están mintiendo a diario y esa Constitución de la República, esa propuesta
lleva mucho tinte político, mucho sesgo personal de intereses, pero de el presidente Nayib Bukele y de sus más allegados. Entonces, mira, independientemente de la terminología que podamos usar, que si es constituyente, que si no es constituyente, que si ellos tienen la potestad de un solo decir que sí, sin mayor cosa, sin mayor trámite, más allá de todo esto, es la verdadera, el verdadero objetivo que persigue. Es tener a la gente en discusión, porque lo están tirando esta reforma precisamente en septiembre. ¿Y qué sucede en septiembre en El Salvador? En El Salvador sucede que va a entrar en vigencia la ley Bitcoin. Y tú ya dijiste, dentro de la reforma va que te van a pagar en moneda de curso legal. Y de acuerdo a la actual legislación y la ley Bitcoin es parte de esa legislación, la criptomoneda del Bitcoin es una moneda de curso legal. Según la pero ley. a la gente le han dicho, pero a la gente le han dicho de que no es obligatoria. Sin embargo, el artículo 7 de esa ley dice que todo agente económico que al que le paguen con Bitcoin está obligado a recibirlo. Tú, si vas a pagar, tienes la opción de pagarla de esa manera o con dólares. Y la reforma le está dando validez a esa ley. Exacto. Entonces, ellos están mintiéndole constantemente a la población. Y ahí No está quiero un cerrar, fíjate. pequeñísimo. Yo no quiero cerrar, ¿Vale? pero es importante dejar claras varias cosas y este tema es amplio y nos da para varios programas. Pero Voy a la orden. se volaron a Pero la que no sea viernes. Procuraduría, se volaron a la función que tenía la Procuraduría General de ser defensora, ¿va? En la reforma. Sí, Y pero porque quieren, porque lo que se pretende es, o sea, precisamente, mira, al gobierno actual, lo que le interesa es a todo nivel tener ese poder. De alguna manera, si la Procuraduría trabajara como es debido, la Procuraduría viene a ser un contrapeso, porque es el acceso que tiene la mayor parte de la población o debería de tener a un abogado, a una defensa técnica. ¿Y de quién se defiende? En su mayoría, la Procu también defiende de aquellas situaciones, por ejemplo, en materia laboral, que muchos de estos son empleados públicos, de las alcaldías, de las instituciones autónomas. Entonces, cuando tú venís y le empezás a quitar a la Procuraduría General de la República el tema de la representatividad, tú lo que estás haciendo es yendo para atrás en el derecho a la seguridad jurídica que tienen los salvadoreños y salvadoreñas. Pero también le estás quitando un problema al Estado de El Salvador, porque ya no va a haber el acceso a un abogado. Un caso de esos por lo menos se anda costando aquí unos 800 a $1,000. La gente ya no va a estar demandando a las empresas. Y esa es una forma de conformar una oligarquía en contra de la misma clase trabajadora de El Salvador. Por otra parte, también hay una modificación en las potestades de la Fiscalía General de la República, que es importante tratarlas con más detenimiento, con más cuidado, y yo ahí no me atrevo todavía a dar un pronunciamiento porque hay unos términos que todavía yo no los veo claros, y como no tenemos los argumentos para esa modificación, sino más bien esa manifestación de voluntad que hay previo al proyecto, o sea, no se ha dicho por qué la necesidad de esa modificación, entonces no sabemos cuál es el espíritu que lleva realmente esa abrogación disfrazada de modificación de la Constitución. Vamos a hacer otro programa, vamos a hacer otro programa otro día para que hablemos de las instituciones que solo les están cambiando nombre y a otras solo les están quitando potestades como el tribunal. El tribunal de elecciones hoy no va a ser tribunal, va a ser un instituto más. Como la misma Corte Suprema, que la han hecho pedazos y le han puesto trabajo electoreros. Pero es que, mira, Luis, aquí lo que están haciendo sencillamente es aplicando el nuevo orden que ellos le hablan. Están limpiando la mesa para poner ahora todo lo que ellos quieren sobre la mesa.
y los salvadoreños y salvadoreñas están diciendo, esta constitución actual está hecha por escuadroneros, por ladrones, por corruptos, para corruptos. Yo estoy teniendo tengo un programa que se llama Tu Voz Ciudadana, y en todas las participaciones que yo tengo en los diferentes espacios, yo les digo a la gente, lean los primeros 35 artículos de la actual constitución y se van a dar cuenta que esa constitución está hecha para usted. Lo que pasa es que no la conocen. Entonces, no deroguen, no permitan que se derogue algo que les va a beneficiar. Yo estoy a la orden totalmente. Excelente, muchas gracias. Perdón por la tardanza. Si quieren lo hacemos otro día, un día miércoles, porque los viernes qué tráfico más terrible. Va a haber otro momento para ampliar más, porque hay mucho que decir sobre este tema. Hay varios elementos que hay que tocar, y yo creo de que nosotros tenemos que convertirnos en esa voz que trata de llevarle un conocimiento más a la población que tanto lo necesita. Gracias, estimados amigos de la plática, por habernos favorecido con su atención, su paciencia, sus preguntas. Saludos, gracias. Se les agradece mucho el tiempo que se toma para venir acá. Yanira, esta es tu casa, cuando quiera venir, aquí estamos dispuestos, y gracias por el tiempo que te tomas para venir a platicar un ratito y tratar de llevar un poquito de información con tus conocimientos. Muchas gracias. Buenas noches.